quiso tanto, y aún sigo enamorada. Una noche más entramos en el territorio de la escritora María Cabrillana y esas palabras que no ha conseguido llevarse ni el tiempo ni el viento. Y buenas noches otra vez, ¿verdad, María? Buenas noches otra vez, como decimos siempre, por saludar que no quede. Que no quede, y sobre todo a los que se incorporan en este momento a esta sintonía de Marbella Radio, La Vida es Bella, 107.6 de la frecuencia modulada. Bueno, María, cuéntame, ¿qué palabras son esas que no se ha llevado ni el viento ni el tiempo? Pues seguimos con los venenos, con los envenenadores, envenenadoras y los envenenados, porque aquí hay veneno para rato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, así es. Nos quedamos en la Edad Media en la que el veneno, pues como que pasó de moda, pero llegó el siglo XV y con él, pues como todo es cíclico, pues otra vez que se puso de moda y envenenando a la gente. Qué vicio, ¿eh? Qué Sí. vicio. Además que yo creo que es que le tomaban el gusto y ya lo que querían era volverse como exquisito en la maestría de administrarlo. El caso es que llegó a ser tan, digamos, retorcido la habilidad para suministrar el veneno, para inocularlo y transmitirlo, que se llegó a utilizar objetos tan íntimos como podía ser un pañuelo o un guante, pero para objetos íntimos, el que se utilizó para envenenar a Ladislao, el rey de Nápoles, que según la leyenda murió como consecuencia del veneno con el que se impregnó nada más y nada menos que la vagina de su amante. ¿La gente con poder es más proclive a ser envenenada o no? Hombre, por supuesto. Sí, ¿no? Siempre hay alguien que quiere quitarles de en medio. Los intereses siempre están de por medio y de hecho en el Renacimiento italiano pues ocurrieron muchas muertes muy convenientes. Y, por supuesto, entre gente de poder. Y era como muertes que venían caídas del cielo, más bien dicho, subidas del infierno, ¿no? Porque para quitarse enemigos políticos de en medio eran unos verdaderos expertos los miembros de la familia Borgia. Los Borgia famosos. Que por cierto eran de procedencia española, ¿eh? Sí, para más Inri. Pues Rodrigo Borgia, que llegó a ser papa con el nombre de Alejandro VI, pues llegó a ser famoso también por sus hábiles dotes para envenenar, que solía utilizar además a sus hijos César y Lucrecia Borgia. Si en aquel tiempo tú recibías una botellita de vino, pues y te lo mandaban tus queridísimos amigos los Borgias, mejor que la dejaras pasar, ¿eh? Que se quedara en la bodega o como que se te cayera así como quien no quiere la cosa y adiós vino, porque pudiera ser muy posible que estuviera envenenado. ¿No había probadores de comida oficiales? Sí, de hecho ya se impuso otra vez la figura del catavenenos, ¿no? Pero esta vez, claro, ya no eran los esclavos así como antes cuando hablábamos de Grecia y eso que caían como mosca porque, bueno, no valían nada. Aquí ya había que cuidar un poquito más las apariencias, ¿no? Ya. Entonces se hizo como necesario la implantación de una, pues llamarlo de alguna manera en aquel momento, de una toxicología, ¿no? Algo que sirviera para medir, para saber si algo estaba envenenado. Entonces, pues claro, los gatitos, los perritos, para eso eran estupendos. Son geniales, ¿no? Uf. Sí. Bueno, pues el caso es que donde las dan, las toman. Y si los Borgia eran bastante aficionados a
a quitarse enemigos de en medio. Qué familia esa, ¿eh? Sí, sí. Qué familia esa. Mediante el arsénico el arsénico era la base del veneno que utilizaban, que era realmente la cantarela. Pues como decía, ¿dónde las dan? Las toman. Y claro, tanto envenena, pues te vas buscando un poquillo de rencillas a tu alrededor, ¿no? No caes muy bien. Así que el Papa Alejandro VI y su hijo, que fueron invitados a un banquete por el cardenal Adriano de Cometo, pues recibieron de su medicina y fueron envenenados también. Alejandro VI pues tuvo la peor parte porque tras una dolorosa y larga agonía falleció. Pero César, su hijo, logró sobrevivir. ¿Y sabes cómo? Pues se metió en un baño de agua helada y de tal forma que sufrió una reacción enorme que intentó y lo consiguió superar mandó que abrieran una mula en canal. Ujú. Se metió dentro de la mula, del vientre de la mula, y allí cuando ya empezó a sentirse bien, pues de allí salió ya recuperado. Al final parece ser que terminó muriendo de malaria, aunque otros dicen que posiblemente de sífilis, porque aquí la historia cuenta, algunos historiadores, que era muy aficionado a la práctica. Se lo pasaba muy bien, vamos. Eso, que Sí, era ¿no? un gran vividor. Bien. Y estoy viendo que Fernando me está haciendo señales que no. No, César Borgia murió en el asedio de una ciudad de Navarra, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Viana. Murió allí, Viana. Viana. Eso es. Y a la entrada de la iglesia de Viana hay una lápida en el suelo antes de entrar en la iglesia que pone: aquí yace César Borgia para ser pisado por todo el que entre en la iglesia. Fue traicionado y asesinado. Sí, en y Viana. murió allí, murió traicionado en el asedio de Viana. Por eso, consiguió la mula, Sí. resultó un buen antídoto. Y se lo pasaba genial. ¿Le encantaban las mujeres de vida alegre? Hombre, Sí, ¿no? y de todo tipo, estando él contento, Ya te que digo. ella estuviera alegre o no. Ya te digo. Bueno, el caso es que en el Renacimiento italiano, pues el veneno iba y venía por toda la aristocracia. Pero no podían sentarse a hablar, a negociar. No. ¿Todo era a golpe de venenito? Sí, claro, porque es que se trataba de intereses políticos Ya. y de sucesiones Poder. en los tronos europeos, ¿no? De hecho, otra gran familia que se hizo famosa por el uso del veneno fue los Medici. Ay, que- los Medici, ¿cierto? Y de ellos destacó Catalina, que claro que Catalina es que era una mujer de armas tomar, porque, es que si me pongo a hablar de Catalina ya se nos va la noche, pero es sospechosa de haber utilizado también el veneno para, vulgarmente, como se dice, quitarse de en medio a Catalina de Navarra, puesto que... Catalina de Medici, que fue regente, nació en Florencia, fue reina de Francia, pues también estaba muy interesada. Parió 10 hijos y lo tenía que colocar. Y consiguió que 3 fueran rey de Francia, por sucediéndose unos a otros, y parece ser, no se llegó nunca a demostrar, pero parece ser que utilizó el veneno para favorecer el ascenso de sus hijos al trono. ¿Cómo os diría? Era toda mi ocupación. Y aquí seguimos cabalgando a lomos de la noche con la escritora María Cabrillana y su espacio titulado Palabras que no se llevan ni el viento ni el tiempo. Envenenadores históricos, oficiales, aquellos que arreglaban y saldaban sus cuentas a golpe de tacita de veneno. Al vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de Aunque también hubo muchos envenenadores anónimos, como por ejemplo, pues los indígenas de América, cuando los españoles fueron a
a América y la conquistaron, recibieron muchos flechazos envenenados. Y uno de los que murieron fueron Diego de Rojas en 1534, que fue el primer europeo en explorar el norte de Argentina. Y cuando una indígena intentó salvarlo con cataplasmas de planta y eso, se negó porque pensó que se lo iba a cargar. Y más le hubiera valido haberse sometido a esas curas. Tanto llegó a morir gente allí envenenado que los españoles optaron por coger a un indígena, clavarle una flecha que habían cogido de las que habían recibido, ¿no? De las que le habían sido lanzadas, y el indígena, al ver que le clavaba la flecha envenenada, salió corriendo a la ribera del río, buscó unas plantas, las machacó, se las puso y los españoles pudieron ya averiguar el antídoto para aquel veneno que lo estaba menguando. Bueno, seguimos ya más adelante y en el siglo XVII destaca por esta afición al veneno, pero no al veneno para tomárselo ella, mucho cuidado, sino para administrarlo, para suministrarlo, la marquesa de Brinvilliers, que se cargó primero al marido, porque claro, teniendo un amante más joven, para que, como se dice, bregar con el más viejo. Ya te digo. También se enemistó con su padre, porque claro, el padre dijo, ¿esto qué es? Y mandó encarcelar al amante. Y ella dijo, que sí, pues te va a enterar. Y luego le pareció que era inconveniente que sus 4 hermanos se heredaran y ella se quedara sin nada. Pues mira, uno a uno, fuera los hermanos también. Y supongo que tendría que pensar, Dios mío, ¿cómo está el servicio? Porque no se sabe la cantidad de sirvientes que también lo mandó al otro barrio. Y luego tenía que tener un alma caritativa, porque ella recogía pobres y le daba dulces y los alimentaba. Pero estos pobres tampoco lo contaban después. Quizás que lo utilizaba como experimento para probar los venenos, a ver qué dosis había que dar exactamente para que tuviera mejor efecto. Para que fuesen eficaces. Así ¿no? que mira, que el padre, que el marido, que los 4 hermanos, que el servicio, que los enfermos, que tanto fue así que ya hasta el propio amante estaba ya desconfiando de ella. Ya. Y tuvo un accidente y aparecieron unas cartas que hicieron que la dejaron, digamos, al descubierto. Así que ella huyó a Londres, luego a los Países Bajos, pero no consiguió salir indemne, así que fue capturada y decapitada. Se cree que la marquesa de Brinvilliers envenenó a sus víctimas con arsénico, que se contenía posiblemente en agua tofana. ¿Y qué es esto de agua tofana? Pues este nombre viene de Teofanía d'Adamo, que era una envenenadora famosa de la isla de Sicilia y que suministraba este veneno a mujeres que no estaban contentas con su marido y quería también pues librarse de ellos. Pero fue descubierta porque una clienta hizo mal uso del agua tofana y esta Teofanía d'Adamo pues fue ejecutada finalmente en 1633. Según los cronistas de la época, se trataba de un líquido transparente e insípido y se sospecha que entre los ingredientes tuviera el arsénico y la cimbalaria. Y parece ser que este veneno no provocaba unos síntomas nuevos, sino que lo que hacía era como acelerar los efectos de alguna enfermedad pasiva que ya tenía la víctima. A ver, arsénico, cicuta, cimbalaria. ¡Qué ristra de venenos! ¿Hay alguno más? Y claro que queda, ya te he dicho ¿no? Que aquí hay veneno para rato. Bueno, el caso es que se sospecha, y antes, Fernando, tú hablabas de Mozart, pues se sospecha que Mozart murió envenenado, o por lo menos con el agua tofana,
Y hay escrito entrevista que se le hicieron a la mujer de Mozart, en la que ella decía que Amadeus tenía la sospecha en los últimos 6 meses de su vida de que había sido envenenado con agua tofana. Si yo no recuerdo mal, creo que padecía úlcera o algo así muy, muy acentuada, y probablemente si el agua tofana lo que hace es acrecentar los síntomas de una enfermedad que ya tiene, pues probablemente pudo ser que esto le produjera la muerte. La muerte. Uh-huh. También se sospecha, pero ya no con agua tofana, sino con arsénico, que Napoleón también fue envenenado. Y mira qué tesis y hipótesis sobre la muerte de Napoleón la hay, porque ya se dijo que sí de cáncer. Otra vez, hablando en otro programa, hablamos que sí había contraído una enfermedad que a lo mejor se estaba, digamos, volviendo, o tenía unas características cada vez más femeninas. Bueno, pues se sospecha, se cree, algunos historiadores opinan que la causa de su muerte se debió a que estuvo inhalando arsénico del pigmento verde del tapiz que cubría la casa en donde estuvo recluido. Ajá. Y este contenía un arseniuro de cobre, que es más conocido con el nombre de verde de Chile. Y tú que eres pintor, a lo mejor, Fernando, te suena, y si no, ten cuidado con las pinturitas que usan. Hay muchas pinturas venenosas, ¿eh? Hay que andar mucho cuidado, no te puedes meter en la boca porque hay muchísimas venenosas, muchas. Por eso ¿Pero por inhalación te puedes morir también? No, la pintura no, pero sí que hay gente que coge un pincel, se lo pone en la boca. Yo no sé si habéis visto vosotros una película que se rodó sobre Goya, en la que la duquesa de Alba muere. Sí, yo sí la he visto. Pues sí. Fue envenenada, en la película, fue envenenada con un pincel con pintura cierto. tóxica. Ajá. Uh-huh. Pues aunque otros aseguran que el arsénico le fue administrado por su asistente, el conde Montolón, que aunque iba de muy fiel, parece ser que también tenía el encargo de Luis XVIII de impedir el regreso de Napoleón a Francia. Bueno, el caso es que era tan difícil demostrar la muerte por arsénico que los envenenadores campaban por sus anchas. Y en el siglo XIX empezó a practicarse, pues lo que decía antes, una prueba muy burda, que era la de darle de comer a un perro o a un gato extractos del estómago y de los intestinos de las personas que habían sido envenenadas. Y si los animales morían, pues se consideraba que había sido envenenado el difunto, y bueno, y ya pues se intentaba hacer una investigación, que claro, los resultados pues dejaban mucho que desear. Y en cuanto a la toxicología, a la ciencia que estudia la enfermedad, digo, los venenos, hay una figura muy importante, y es precisamente un español, Mateo Buenaventura Orfila, que es precisamente al que se le podría decir, se le debe que la toxicología en sí, que el estudio de los venenos, los efectos, los antídotos, todo eso se ha considerado una ciencia. Y luego en 1832 el químico inglés James Marsh también desarrolló un método por el cual se detectaba cantidades pequeñísimas del arsénico en los tejidos, y con esto se inició la química forense y empezó a disminuir la impunidad de los envenenadores. Ahora hay una pregunta, y es, ¿siempre detrás de un veneno hay una intención de matar y un envenenador, una persona? Hombre, Pues, muy buenas intenciones no hay, ¿no? pero fíjate que no siempre se produce el envenenamiento porque hay una mano que suministra el veneno. Y esto quizás te suene porque ya hemos hablado antes en otro programa. Antes de 1750, el promedio de vida era de unos 37 años, era muy corto, ¿no? Y sobre todo había zonas al norte de los Alpes, de los Pirineos, en el que se consumía
el grano de centeno, el pan de centeno, porque claro, los pobres no aspiraban al trigo. Esto te suena porque ya Sí, lo hablamos una cierto. vez. Estuvimos hablando de ello, sí. Y estas eran zonas muy húmedas y el grano de centeno necesita zonas con más calor, porque si no, al almacenarlo en los graneros, le sale al grano un hongo, que es el cornezuelo o también conocido como el cuernecillo de centeno. ¿Y qué ocurre? Que este contiene los alcaloides venenosos de la ergotamina, ergonovina, en fin, y sobre todo de dietelamida del ácido lisérgico, que esto es el LSD. ¿Qué ocurre? Que provocaba espasmos musculares, confusión, alucinaciones, y hacía que mucha gente tuviera alucinaciones. De ahí que te acuerdas que hablamos cuando el programa sobre el hombre lobo, que Sí. algunos pensaban, porque coincidía que donde se creía haber visto hombre lobo y eso, era justo, coincidía también con estos lugares. También ocurría que estaba relacionado con la muerte de una gran cantidad de personas justo en la época de otoño y primavera, que era donde estaba más húmedo, ¿no? Había gente, las parteras, las curanderas, a las que iban cuando tenían los síntomas que he descrito antes, que eso es la enfermedad del ergotismo. Y claro, si iban con otro malestar y la curaban, estupendo, pero cuando iban con el ergotismo no había cura, y entonces las que eran tan buenas eran acusadas de brujería, porque por los síntomas que tenía. Así que también coincide que en estas zonas era principalmente en Rusia, en Francia, Irlanda, también en las colonias inglesas americanas como Nueva Inglaterra, y donde nació la leyenda de las brujas de Salem. Estas curanderas eran también acusadas de brujas. Juntos atravesamos una puerta cerrada. Vaya, con los envenenadores históricos que nos está trayendo estas 2 noches. Llevamos ya hablando de los envenenadores, ¿verdad, María Cabrillana? Pues sí, y nos queda, ¿no? Y nos queda otra Todavía noche. nos queda, ¿no? Bueno. Sí, porque es que son cada caso además es particular Sí. y interesantísimo. Creo que don Fernando quiere hacerte un apunte. ¿A qué sí, compañero? Sí, una cosita nada más. Hay una planta maravillosa que aquí tenemos por todas las esquinas y por todos los sitios, y que se usaba ya como envenenamiento en la época de los egipcios, que es la adelfa. Sí. De hecho, Fernando, perdona, cuando yo era pequeña, mi madre siempre nos decía, cuidado con la adelfa, no toquéis ninguna adelfa, cuidado que es venenosa. Las hojas y la flor. Y que nos decía que nos íbamos a quedar calvas. No sé calvas, pero es un veneno muy fuerte, y ya te digo que se usaba hasta en tiempos de los egipcios. Incluso creo que si la tocas y luego te chupas un dedo o Puede algo ser, así, puedes sí. tener problemas Pero es que de hay salud. mucha ¿no? gente que no lo sabe, que es venenosa, pero venenosa. La flor y la hoja. Pues ya saben ustedes, cuidadito con los envenenadores históricos. Yo no sé si en el siglo XXI hay envenenadores, María. También los hay, ¿no? también los hay. Sí, quizá un día tenemos que hablar de ellos. Claro que sí. Bueno. Y cuidado con las adelfas, como dice Fernando. María, seguiremos hablando de venenos y envenenadores ilustres. ¿Los llamamos así, entre comillas? Bueno, por lo menos pasaron a la historia como expertos en envenenar y quitarse de en medio a los demás a través de, en fin, tacitas de veneno, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, yo recuerdo la canción de Maciel, tuve 3 maridos y a los 3 lo envenené con unas cuantas gotitas de cianuro, de en cianuro el café. En el café. Me quiso tanto. Y yo les recomiendo a todos aquellos que les guste saber cómo era la vida en los pueblos. María Cabrillana nos ofrece una mirada nostálgica a través de esa magnífica obra, sorprendente obra de María Cabrillana, de calisombras.com. Entren en este sitio web. ¿Cómo os diría? María, gracias. A vosotros y a ti especialmente.